Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Socialista con el número de registro de entrada 32. Su título es Presa de Río Grande. Su portavoz tiene la palabra. Gracias. Paso a la lectura de la misma. A finales del pasado mes de diciembre, los medios se hacían eco de la petición efectuada por don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que reconocía haber efectuado viajes hasta Madrid con una delegación municipal encabezada por el propio alcalde junto con los concejales de Medio Ambiente y de Urbanismo, con el objeto de solicitar que se retome la ejecución de la presa de Río Grande, ya que, según sostiene dicho alcalde, esta presa debía construirse para el abastecimiento y riego de la costa y la ciudad, llevando aparejada una conexión con el litoral y la capital malagueña. En ningún momento menciona aprovechamiento alguno para nuestro entorno y menos aún de la preservación de los valores naturales, etnológicos y culturales de la ribera y entorno de Río Grande. Una vez más, vemos como otra administración, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, vuelve a lanzar la propuesta de presa sobre Río Grande y ante tal propuesta esta corporación municipal no puede dar la callada por respuesta. Por ello, este grupo municipal propone que por esta corporación municipal se adopte acuerdo plenario que materialice el rechazo y la oposición manifestada por el municipio de Coín al proyecto de presa sobre Río Grande, que se dé traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Málaga, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha asumido las competencias en materia de agua tras la eliminación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y al Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, pues esta moción parte de la publicación que en concreto la cadena SER hizo en vísperas del Día de los Inocentes, el 27, de que de la Torre pedía al Gobierno que se retomara la presa de Río Grande. Ante esta noticia, bueno, pues saltaron las alarmas. Ya en este pleno se debatió a raíz de las inundaciones de diciembre de 2016 que afectaron a los municipios especialmente de Cártama y Alhaurín de la Torre, pues ya saltó una noticia en los medios de que la Junta se planteaba o lanzaba retomar este proyecto. Se trajo por parte de Izquierda Unida una moción a este pleno y en ese, bueno, se instaba a la Junta de Andalucía. En esta ocasión es el Ayuntamiento de Málaga el que se dirige directamente al Gobierno central, al Ministerio de Transición Ecológica, pues para de nuevo lanzar este tema de la presa de Río Grande. Por ello creemos que es importante, como en aquel momento se instó a la Junta de Andalucía, que ahora también se haga conocer este rechazo y la postura del municipio de Coín al Ayuntamiento de Málaga, así también al Ministerio de Transición Ecológica, por ser la administración con la que se reunió el Ayuntamiento de Málaga, y al producirse el cambio de competencia en la Junta de Andalucía, que esta situación también se materialice y se conozca por la Consejería de Agricultura, que ahora es la que tiene la competencia de agua. Señora Macías. Sí, el azul de Río Grande siempre es un tema que nos tiene al filo de la tensión. Fue una batalla ganada, la de 2007, cuando gracias a la presión social y el rechazo de los ecologistas se dio marcha atrás en la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Junta de Andalucía, en embalsar el Río Grande. Pero desde entonces la amenaza de retomar el proyecto siempre ha estado ahí. Nosotros hemos traído una moción, el equipo socialista en 2013 también trajo otra moción que se votó por unanimidad. Y desde entonces siempre ha habido numerosos intentos por diferentes municipios, incluido Málaga, de presión para que la Junta vuelva a abrir la veda en este sentido. El argumento de sobra conocido, que falta agua para abastecer Málaga y los municipios de la comarca, es el mismo ahora que hace 11 años. Y también es cierto que nos quedamos solos. Coín sigue siendo de los pocos municipios que sigue mostrando su rechazo al proyecto. Que hay falta de agua no podemos negarlo. Consumimos agua por encima de las posibilidades que la naturaleza nos ofrece. Pero eso no puede justificar que sigamos destrozando los cursos fluviales naturales con el gran impacto medioambiental que supone la construcción de estos embalses, sin olvidarnos del impacto social al sumergir bajo su agua una gran cantidad de terreno agrícola, en definitiva del daño irreparable que hace a nuestra comarca. Y más cuando, gracias al avance tecnológico y científico que tenemos, pueden existir otras opciones más respetuosas con nuestro medio ambiente y con nuestro entorno. Desaladoras, poner unas buenas depuradoras. Y volvemos, como antes, al tema de la concienciación. Ante todo, lo que no tenemos que ir es destruyendo nuestro medio ambiente para que las personas puedan seguir llevando su nivel de vida y de consumo. Hay que concienciar para conseguir un uso sostenible del agua, consumir solo lo necesario, medidas de ahorro de agua, no fomentar los regadíos tropicales en detrimento de los tradicionales. Por tanto, nuestro apoyo a la moción. Señor Pis. Yo me voy a abstener en este punto, en esta moción.
para no votarla en contra, sinceramente. Pues yo, la información que tengo no es solamente Málaga, es Cártama también. Y la cuestión es que yo creo que con el cambio climático que nos viene encima, las riadas que hemos vivido hace pocos meses se van a producir más asiduamente. Esa es una realidad, eso no lo podemos negar. Entonces, y esto obviamente con un embalse esas riadas no las vamos a solventar. Lo que sí que es una verdad es el río que pasa a través de Cártama, hace los destrozos que hace, porque ese agua pues viene con la fuerza que viene y todos hemos visto los efectos que causa eso. Yo no tengo la información tan al detalle para que una presa pueda ser la solución para esto, pero sí que sé que el problema está ahí, con lo cual yo creo que, obviamente, en protección al medio ambiente yo siempre iré a favor, en protección medioambiental, pero yo creo que hay muchas otras cosas que también tenemos que hacer, como si bien se ha dicho, el tema de la depuración del agua, que hasta ahora es un tema realmente desesperante, pero realmente a mí me gustaría ver y me gustaría analizar los estudios, cuáles son por esa presa, cuáles son aquellas zonas que a nosotros nos perjudica, y también comparándolo con las zonas que podemos beneficiar, lo que es, por ejemplo, a nuestros vecinos, que es en este caso Cártama, que ya les digo que los destrozos por las riadas que vendrán a más, pues tenemos que tenerlas en cuenta, porque yo creo que aquí vivimos con vecinos y tenemos que tener también esa referencia hacia ellos. Así que yo me voy a abstener. Gracias. Señora Arjona. Bueno, pues nosotros sí vamos a votar a favor de la moción. Es decir, que construyan una SUB en Río Grande, el perjuicio que nos puede coger y provocar es enorme, cuando también existe una serie de alternativas, es decir, que lo puedan adoptar tanto el Ayuntamiento de Málaga como el de Cártama, como el del Oriente de la Torre, que también ha manifestado en el año 2017 de que estaba a favor, como es, por ejemplo, la depuración de agua, la presa del Guadalhorce, el embalse de Casasola, etcétera. Es decir, aprovechar mejor esas infraestructuras que tenemos actualmente y no hacer una SUB en Río Grande con lo que supone que es la destrucción de un patrimonio cultural, etnográfico, ecológico, quedaría inundado multitud de huertas, de acequia. Es decir, Río Grande, en definitiva, es un corredor verde que enlaza lo que es la Sierra de las Nieves con la desembocadura del Valle del Guadalhorce. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Bien, nosotros vamos a mantener el mismo posicionamiento que hemos mantenido siempre. Es decir, aquí se han traído varias mociones. Efectivamente, hubo una de Izquierda Unida en el mes de diciembre de 2016, porque también salió en prensa que parecía que se iba a reavivar este proyecto. Y ahora el Partido Socialista, pues también el Grupo Socialista trae una moción también sobre comentarios que se hacen. No sé, la reunión que dice Paco de la Torre haber celebrado en Madrid, qué alcance tiene y demás, pero que nuestra posición siempre ha sido la misma. Nosotros estamos en contra, desde un primer momento, de la construcción de la SUB de Río Grande en la forma y manera en que se planteó en su día, que también lo hemos dicho con mucha claridad. Aquí hay varias cuestiones. Una que es de vital importancia, que es una pena que millones de litros de agua vayan a parar al mar. Eso es una pena tremenda, eso no es una pena, eso es un despilfarro, eso es un atentado contra la naturaleza y contra la propia sociedad, de que millones de litros de agua vayan a parar al mar, se pierdan, porque no seamos capaces entre las administraciones competentes de establecer una infraestructura que reciba el nombre que reciba, que no sé si es presa, SUB, pantano o lo que sea, que no sea capaz de retener esas aguas y aprovecharlas para esos momentos en que son necesarias. Porque a nadie se le escapa que estamos ya en un momento, desde hace ya algunos años, de cambio climático, de
periodos prolongados de sequía, de lluvias torrenciales, como fueron la del 9 y el 10 de octubre pasado, que todos lo vimos y lo vivimos, donde cayeron casi más de 400 litros por metro cuadrado en cuestión de horas. Bien, el Río Grande iba de punta a punta. Bueno, eso ha ido a parar todo al mar, se ha perdido. Entonces, yo creo que es muy importante, uno, que la Administración se ponga de acuerdo y sean capaces de gestionar de alguna manera que ese agua no se pierda. Dos, el asunto de Río Grande, tal y como se planteó en su día, estamos totalmente en contra. Y ya lo manifestamos en su momento y lo manifestamos ahora. El alcalde de Coín de entonces, el señor Clavijo, firmó un protocolo de todo sabido en agosto de 2006, donde aceptaba esa infraestructura dentro de un grupo numeroso de infraestructura hídrica, que suponía una inversión importante para la comarca y para la provincia de Málaga, y él firmó ese protocolo y luego pues manifestó su posición en contra, como hizo el resto de la corporación y la ciudadanía, que llegamos incluso a ir a Málaga a manifestarnos en contra. Pero luego lo que no podemos hacer de esto es una cuestión partidista, porque el alcalde de Cártama sí está a favor de la SUB de Río Grande y es del PSOE. El alcalde de Málaga está a favor de la SUB y es del PP. Y cada vez que tiene ocasión me lo recuerda y me lo plantea. Yo siempre digo lo mismo, digo, Paco, que no, en la forma en que está concebido, no. De la Aljaima, iba de Coín a la Aljaima, de la Aljaima a la Tabal. Bien, lo de Aljaima a Tabal se hizo, pero la de Coín no. Ese proyecto se desterró y se eliminó totalmente del Plan Hidrológico Nacional, porque tenemos informaciones que nos confirmaron en su día de que ese proyecto había sido eliminado hasta el punto que hoy día carece de financiación y carece de consignación presupuestaria. Por lo tanto, como bien sabéis, ninguna obra que no figure en los presupuestos de ninguna administración con consignación presupuestaria se puede llevar a cabo. Por lo tanto, ahora mismo ese proyecto no es viable, puesto que no existe a efectos presupuestarios. Pero también es bueno, señor Rojas, que usted le diga a su compañero Daniel Pérez, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, que diga si quiere la SUB o no. Porque en el pleno de junio de 2018, decía hace escasamente unos meses, afirmó en el pleno que la SUB de Cerro Blanco no se pudo hacer por la negativa del alcalde de Coín, que es del PP, eso siempre, el tilde, eso es la etiqueta, que es del PP, no se pudo hacer por la negativa del alcalde de Coín, que es del PP, y le pide al alcalde de Málaga colaboración institucional en un espacio de consenso y diálogo, sabiendo que en este debate, señor de la Torre, vamos de la mano. Por lo tanto, ustedes del Partido Socialista están pidiendo en Coín que el asunto de Río Grande no se haga, pero su compañero, el alcalde del PSOE de Cártama, y su compañero, el portavoz del PSOE de Málaga, están pidiendo que la SUB se haga. Por lo tanto, vamos a sacar esto de la confrontación política. Yo creo que es bueno. Nuestra postura está clara y le vamos a votar a favor de la moción, igual que hemos hecho con las anteriores, con Izquierda Unida y con todas las que vengan. Nosotros estamos en contra de la SUB tal como se concibió en su día, que era una tubería, era una mini presa, una tubería de no sé cuántos kilómetros que se llevaba el agua hacia Málaga. Pero también yo creo que es bueno, y ya lo dijimos también en el debate anterior que tuvimos ocasión de llevar a cabo, de instar a las administraciones que se pongan de acuerdo para que esos millones de litros de agua que caen no se pierdan, que es una pena, que es que luego vienen épocas de sequía, vienen épocas en que hace mucha falta ese agua. Por lo tanto, nosotros vamos a votarle a favor de la moción. Naturalmente, no puede ser de otra forma porque siempre hemos mantenido la misma postura. Y la Consejería de Medio Ambiente no se ha suprimido ni eliminado, se ha incorporado en la agricultura, ganadería, agua y pesca. Señor Rojas. Bueno, en primer lugar, empezando por el orden de intervenciones, Izquierda Unida, bueno, compartimos completamente que esto, sobre todo, fue una victoria de la ciudadanía, que fue la que salió en masa a la calle a manifestar el rechazo de este proyecto y que, más allá de hablar simplemente de recursos hídricos, plantear la presa de Río Grande no solo supone hablar de recursos hídricos, sino hablamos de recursos naturales, incluso etnológicos, históricos, patrimoniales, que hay que tener en cuenta porque verdaderamente la ribera de Río Grande es una de las grandes joyas naturales, de las pocas que quedan en nuestro entorno. En cuanto al portavoz de UPyD, habla usted de Cártama, pero es que, sinceramente, el problema de Cártama no creo yo que sea el río, sino quizás sea la acción humana. Es decir, se ha dejado construir en una zona que quizás no se debió dejar de construir y, hombre, ahora le queremos echar la culpa a la naturaleza, pero también tenemos que ser conscientes de las acciones humanas. Es más, en 2016, en diciembre de 2016, aquellas riadas que afectaron a los municipios de Cártama y a la Virgen de la Torre, precisamente los estragos fueron mayores porque al aporte natural que ya llevaba el Río Grande y el río Guadalhorce hubo que abrir las compuertas de la presa del Guadalhorce y eso hizo
el caudal aumentara. Por tanto, no sé yo hasta qué punto una presa pueda disminuir los efectos de la riada. El partido andalucista ha manifestado que, evidentemente, antes que una presa, lo que hay que hacer es aprovechar los recursos hídricos existentes, completamente de acuerdo. Y en cuanto al Partido Popular, estamos también completamente de acuerdo que precisamente para aprovechar esos recursos hídricos necesarios ese acuerdo entre las distintas administraciones. Y, sinceramente, nosotros, para que no fuese algo partidista, es por lo que, sin fisura, traemos este acuerdo aquí al Pleno municipal, en el que se insta a las distintas administraciones independientemente de su color político. A mí, sinceramente, lo que manifieste o diga el señor Daniel Pérez o el señor Jorge, me da igual, porque yo soy concejal del Ayuntamiento de Coín y defiendo los intereses del Ayuntamiento de Coín. Evidentemente entiendo que si ellos están en otra administración, pues que tenga su postura, pero que es decir, esa misma situación también se da al contrario. Ustedes aquí rechazan el proyecto, pero en Alhaurín de la Torre o en Málaga lo defienden. Entonces, pues bueno, creo que lo que es importante es que ante cualquier conato que se produce, que desde esta corporación municipal se haga visible ese rechazo del municipio de Coín a ese proyecto tal y como se planteaba. Por lo demás, bueno, pues agradecer el apoyo y en cuanto a la consejería, por lo menos la definición que tiene la consejería es de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. No menciona el medio ambiente. Así que nada más, muchas gracias. Muy bien, pasamos a la votación entonces. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Todo a favor, salvo UPyD, que se abstiene. Gracias. Bien, la siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Socialista con el número de registro de entrada 33. Su título es Propuesta de Medalla de la Ciudad de Coín con motivo del Día de Andalucía. Esta moción, la Junta de Portavoces, la hemos estado debatiendo y, bueno, le doy la palabra a su proponente con el fin de que manifieste la conclusión a la que hemos llegado. Su portavoz tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues tal y como manifiesta la moción, el motivo fundamental de presentar esta moción era que el 3 de abril de este año se cumple el 40 aniversario de aquellas primeras elecciones municipales democráticas y entendíamos que era el momento de que se hiciera visible esa parte de nuestra historia más reciente, que se hiciera visible también todas esas personas, mujeres y hombres que han pasado por este ayuntamiento, pues luchando para hacer mejor la vida de los coineños y coineñas. Y entendíamos, pues bueno, hablábamos del Día de Andalucía porque era el acto formal más cercano a esta fecha que existía. Hemos estado en la Junta de Portavoces tratando este tema y, bueno, hemos llegado al acuerdo de que se reconozca esos 40 años de democracia, que se haga un acto en el que se pueda hacer visible a todas esas personas que han pasado por este ayuntamiento y que han dejado su impronta. Y, por tanto, la moción la vamos a retirar y trabajaremos, bueno, pues en ese acto conmemorativo que pueda reconocer estos 40 años de democracia, pueda reconocer a los concejales y concejalas de este ayuntamiento y, cómo no, también que los vecinos de Coín, incluso los más jóvenes, conozcan esta parte de nuestra historia y conozcan a estas personas que formaron parte de la historia de este ayuntamiento. Muy bien, se retira la moción del orden del día del Pleno y pasamos, por tanto, a la siguiente, que está presentada por el Grupo Municipal Socialista con el número de registro de entrada número 34. Su título es Refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, y su portavoz tiene la palabra. Paso a la lectura de la misma. La aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un revulsivo en todos sus aspectos para luchar contra la violencia sobre las mujeres, consolidándose a su entrada en vigor como modelo internacional. De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro. La mencionada Ley Integral y la de 2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada posteriormente por la Ley 7/2018,
solo 2 instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres, haciendo visible el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas. Una de las medidas del Pacto de Estado plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así contra la violencia de género, ya que se trata de la Administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se planteaba que estas cuestiones debían formar parte del catálogo recogido como competencias propias de los municipios en la Ley de Base de Régimen Local. Por tanto, era imprescindible la modificación de esta ley para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por su parte, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en su artículo 41, entre otras competencias de los municipios, en relación a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información de las mujeres, crear las unidades de información y atención a víctimas de cualquier tipo de violencia, derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tengan conocimiento. Según la última macroencuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en la vida, que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año. El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenció episodios de violencia, pero solo el 28,6% presentó denuncias. Sin embargo, a pesar de todo ello, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda esta estructura de prevención, atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Y lo que más nos preocupa es que puedan contar con la complicidad de otros partidos políticos y se termine dilapidando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres, de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad y, en particular, las organizaciones de mujeres, que saben que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Por todas estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantener esta lucha como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes le dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Y por ello, este Grupo Municipal propone: primero, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con el objetivo de combatir la violencia machista como uno de los problemas más graves que sufre actualmente la sociedad española y andaluza, tal y como, por desgracia, podemos presenciar a diario en los medios de comunicación. Segundo, manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, nuestro compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Tercero, expresar nuestro rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene. Cuarto, en este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que planteen la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando sin cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. Y quinto, en el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, mostrar el compromiso de esta corporación a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada por la Ley 7/2018, en coordinación con todos los poderes públicos. Bueno, pues el objetivo de esta moción es, ante la situación, bueno, pues que especialmente en los últimos meses se plantea y todos vemos en los medios de distintas, hay algunas fuerzas políticas pues que plantean unos posicionamientos que nos preocupan muy mucho y parten de una serie de datos que entendemos pues que son
que son radicalmente falsos y que evidentemente hay que desmentir, como por ejemplo, bueno, pues plantear que la ley de violencia de género discrimina a un sexo, en concreto discrimina al sexo masculino. Y en ese sentido, bueno, yo como hombre no me siento discriminado y entiendo que muchos hombres pues no se deben ni se tienen por qué sentir discriminados. Simplemente esta ley da cobertura a una situación que es real y para ello simplemente los datos de 2016 se produjo el asesinato de 38 mujeres por sus parejas frente a 10 hombres. De estos 10 hombres, 3 también fueron asesinados por su pareja hombres. Es decir, 6 son aquellos casos que se han producido de muertes de hombres en manos de su pareja mujer. Esos datos entiendo que hablan por sí solos. Es más, aquí en este mismo pleno, en el día de hoy, no ni siquiera hay que irse muy lejos, hemos acordado y hemos manifestado que vamos a tener un minuto de silencio porque en estos días previos hemos asistido a otras dos muertes por violencia machista. Por tanto, yo creo que los datos hablan por sí solos. Otro de los grandes temas que se sacan a la luz es el tema de las denuncias falsas. Se afirma que son muchísimas más de las que se habla y que el problema está en que estas denuncias se ocultan o que esas personas no denuncian. Y ante esto hay que decir que no hace falta que esas personas denuncien, sino que el propio juzgado es el que ante una denuncia de este tipo deduce testimonio y, a pesar de ello, son 96 denuncias desde 2009, del 1.222.000 denuncias que se han producido, 96 han sido las que han sido procesadas por denuncias falsas. Otro dato que también se intenta mezclar y hacer llegar a la ciudadanía es mezclar extranjeros y maltratos. Y según los datos de 2018, de las denuncias y de los procedimientos existentes en 2018, un 71,7% son españoles y un 28,2% era extranjero. Por tanto, no necesariamente hay que mezclar estos datos. Y con todo ello, lo que entendemos es que con todos estos datos, con todos estos argumentos, más allá que derogar la ley de violencia de género, lo que entendemos es que tenemos que avanzar en el desarrollo de esta ley y de la protección frente a la violencia de género. Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias. Y la portavoz del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra. Sí, nosotros vamos a apoyar esta moción y vemos un punto clave dentro de las peticiones que nos parece más importante, porque aquí siempre nos hemos puesto de acuerdo, bueno, en defender que tiene que haber una ley por la igualdad, una ley de protección de las víctimas, rechazo a la violencia, creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Pero hay un punto clave que se introduce, es rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que planteen este tipo de cosas. Es precisamente ese el mayor punto que creo que tenemos que debatir y por el que mayoritariamente vamos a apoyar esta moción. No se puede uno sentar a dialogar con grupos políticos que plantean las cosas que se están planteando. En el campo de la igualdad, en este caso, podríamos ampliar esto. En la última entrevista a Juanma Moreno, en La Sexta, define, que lo habremos podido escuchar literalmente, feminismo como lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Inmediatamente después, cuando Ana Pastor le pregunta si es feminista, contesta, bueno, depende de lo que se entienda por feminismo. El patriarcado, la desigualdad y su lado más crudo, la violencia machista, es lo suficientemente importante como para tomar partido y de forma valiente, sin medias tintas para no molestar a mi socio que ha permitido que yo gobierne. La cultura sería deseable para toda la ciudadanía, pero para las personas políticas es imprescindible. Cultura es también saber qué significa el feminismo. Es cuestión de saber un poco de historia y de haber querido formarse en ese tema tan importante. Cuando se tiene esa cultura, se sabe que si crees en la igualdad entre mujeres y hombres, eres feminista, sin más vueltas. Muchos años de lucha llevan las mujeres y también los hombres feministas, no solo las mujeres. Aún no se ha conseguido todo, ni muchísimo menos. Todas las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo en que se trata de un problema esencial, que ni un paso atrás, que el tema requiere actuaciones de muchos sectores de la población, de todas las administraciones. Pero de golpe llega un grupo político, empieza a ridiculizar y menospreciar al feminismo y hay determinados grupos políticos que no se escandalizan. Es más, que pueden sentarse a llegar a acuerdos con ese grupo, como el Partido Popular y Ciudadanos.
Pues tenemos que decirle a esos grupos que creemos, sinceramente, que están creando un importante conflicto social, porque las personas feministas, esa que no nos avergonzamos de serlo, no vamos a dar ni un paso atrás. Las mujeres no van a dar ni un paso atrás. Teníamos migajas y no nos las van a quitar. El paso lógico en el tratamiento político y social de la violencia machista, que es una de las consecuencias del antifeminismo, era tratarlo como un problema de Estado. Están asesinando mujeres en un país europeo en el siglo XXI por el simple hecho de ser mujeres. El paso lógico no era lo que ha ocurrido en Andalucía, lo que se está escuchando en España. La igualdad de género, la lucha contra la violencia machista, el feminismo tendría que ser hoy una línea roja para sentarse a negociar con cualquier grupo político. Y no lo ha sido. Y no nos vengan con la mentira de que en el papel que han firmado no se contempla nada sobre el tema. No nos vengan con eso, porque entonces las mujeres y todas las personas feministas no solo nos sentiremos traicionadas como nos sentimos, sino también engañadas. Los medios de comunicación se han dedicado antes de ese acuerdo a hablar solamente de igualdad de género para que luego, cuando se firme el acuerdo, se diga, ¿veis? Esto no ha entrado. Todo un juego político. Y el PP y Ciudadanos le han dado alas a ese grupo político mirando solo su propio ombligo y el momento presente de gobernar. Dicen que porque el sillón lo tienen ellos son los que van a decidir, los que van a gobernar, y yo les preguntaría ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque les han dado alas. ¿Hasta cuándo van a llegar? Y sigo en la próxima. Muchas gracias. El portavoz del Partido Andalucista tiene la palabra. Gracias, Juan Carlos. Pues nosotros, evidentemente, como no puede ser de otra forma, vamos a apoyar la moción. Lo que estamos totalmente en contra es de eso que ya se está mencionando, de ese populismo de extrema derecha, de dar unos mensajes genéricos, totalmente desinformados y queriendo captar votos a diestro y siniestro con esos mensajes, como decimos, populistas, fuera de toda lógica, de todo dato estadístico, de la realidad que estamos sufriendo o que sufren mayormente las mujeres. Lo que sí hemos visto de la moción que más entendemos que tenemos que hacer hincapié, por lo menos desde el punto de vista legislativo, tanto a nivel del Estado como de la Junta de Andalucía, como de las entidades locales, es reforzar esa ley que tenemos. En ningún caso derogarla, sino reforzar la ley para que tanto mujeres como hombres estén protegidos. Es decir, cualquier asesinato es deleznable, ¿no? Pero más si cabe en temas de violencia de género. Pero tampoco podemos permitir que inocentes, que los habrá, que no lo sabemos porque eso no se puede saber. Nadie tiene una bola de cristal para saber si una persona ha sido denunciada falsamente, pues no vayan a prisión. Es decir, que la ley no ampare conductas abusivas, no ampare esas conductas abusivas. Pero eso mismo quiere el legislador con la ley que tenemos. Lo que sí no podemos amparar es cuestiones que hay que decirlo y hay que mojarse y hay que ser a lo mejor políticamente incorrecto, pero hay que decir que se da circunstancias, aunque sean mínimas, donde personas hacen abuso de derechos y no se pueden permitir. En eso tenemos también que mejorar. Tenemos que mejorar en la protección y que se reduzcan de manera drástica o a cero las víctimas de violencia, y tenemos que reducir las posibilidades de que personas se amparen fraudulentamente con la ley para hacer pues un calvario a otras personas. Por todo ello, nosotros la moción la vemos adecuada y vamos a apoyar. Señor Pir. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, obviamente mi voto, como en este caso, como siempre, va a ser a favor. Es decir, ¿quién va a ponerse en contra de defender a las mujeres contra la violencia, contra esa lacra machista que hay en este país? Pero a mí me llegan diciendo desde que estoy aquí que normalmente en estos temas me calle.
porque se me entiende muy mal. Pues ¿saben qué? No lo voy a hacer más. Porque esta moción y esta ley cojea. La violencia de género, la ley de violencia de género cojea. Y esta moción también. Y voy a decir por qué. Aunque sea políticamente incorrecto. A ver, para empezar el nombre. Violencia de género. Usted pone en Google qué es violencia de género y se va a la página de la Junta de Andalucía y lo dice bastante claro. Violencia física contra la mujer, violencia psicológica del hombre contra la mujer, violencia económica del hombre hacia la mujer, violencia sexual del hombre hacia la mujer. Vale, eso no es violencia de género, eso es violencia machista. No violencia de género. O los niños, los ancianos y los hombres ya no somos género. Eso es violencia machista. ¿Eso significa que haya que derogarla o que están mal? No, claro que hacen falta leyes de violencia machista o contra la violencia machista. Pero lo que no son es violencia de género. Pan al pan y vino al vino. Bien, por otro lado, es decir, ahora parece que todo el mundo que llame la atención en el tema de, o que diga algo, o llame la atención en algo en este tipo de leyes, parece que inmediatamente es un fascista o no sé qué o no sé cuál. O un machista. Yo no lo soy. La persona más importante en mi vida es una mujer y ustedes lo saben. Y esa es mi hija. No obstante, mire, fíjese, otro gran problema con esta ley es la fiscalización. Es la fiscalización de esta ley. Se está metiendo muchísimo dinero para diferentes ámbitos. Y yo les voy a dar un ejemplo de un error que ya hemos hecho en el pasado con un tema diferente, que la intención inicial era muy buena y que la hemos fastidiado. ¿Se acuerdan ustedes de los ERE? Aquí la idea inicial de los ERE era muy buena. Era ayudar a empresas en una situación de crisis económica generalizada para que puedan indemnizar a sus empleados sin que las empresas tengan que cerrar. La idea era buena. ¿A que sí? ¿Qué pasó? No se fiscalizó y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Y ahora me dirían ustedes, en el tema de la violencia machista, bueno, la violencia de género, ¿eso no está pasando? Pues ya está pasando, ya está pasando. Y yo le voy a dar unos cuantos ejemplos. En Las Lagunas, y ese dato se lo voy a dar porque conozco perfectamente a la persona que gestiona las subvenciones en Las Lagunas de Mijas, es la baremación. La baremación. Usted pide aquí o en muchos sitios, de hecho me interesaría cómo se hace aquí en Coín. Tú tienes de 100 puntos para pedir una subvención, por ejemplo, para una casa, libros de escuela o tal o cual o esto o lo otro. Tú tienes a lo mejor 5 puntos para un niño, 10 puntos para un problema físico o lo que sea. Pero el tema de violencia de género, la baremación está entre 30 y 60 puntos. Y ahora le voy a dar yo un dato, con lo cual todas las personas que marquen la casilla de violencia de género se llevan todas las subvenciones. Y ahora le voy a dar el dato real, y eso no es un bulo, eso lo sé de la... ¿Saben ustedes de todas las personas del norte de África que piden subvenciones cuánto marcan esta casilla? Todas. Todas. En consecuencia se llevan todas las subvenciones. Es decir, ustedes no me pueden decir que eso, que no se puede fiscalizar o controlar estas cosas. Esa es una realidad como una catedral. Bueno, a mí me gustaría seguir, pero bueno, se me acaba el tiempo, con lo cual seguiré el siguiente, con lo cual les voy a dar la oportunidad que me crucifiquen un poco. Señora Santos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Desde la Concejalía de Igualdad y, por tanto, de este equipo de gobierno, ha mostrado y continuará mostrando el compromiso por el área y por todas aquellas medidas en pro de la igualdad y contra la violencia machista. Muestra de ello es la apuesta por el Centro Municipal de Información a la Mujer, servicio que se continúa prestando íntegro, asesoría jurídica, trabajadora social y psicóloga, desde primero de este año, independientemente de las subvenciones que anualmente podamos recibir. Por otro lado, poner de manifiesto el interés de la corporación en cumplir todas las propuestas recogidas en el Pacto de Estado, a las cuales el Ayuntamiento tendría acceso, para lo cual pondrá en marcha la asignación económica recibida en este mes de enero y que tiene ejecución hasta junio de este mismo año, diseñando una nueva campaña de concienciación contra la violencia de género,
realizando formación específica a personal interveniente en la prevención, detección y tratamiento de la misma. En cuanto al punto quinto, toda ley es de obligado cumplimiento y así lo llevaremos a cabo también desde la concejalía de este ayuntamiento. Por supuesto que estamos de acuerdo con todos los puntos que propone. Por todo ello, les reitero que desde este equipo de Gobierno vamos a seguir manteniendo una línea de trabajo firme en contra de la violencia de género, pero sin distinguirla con colores políticos, porque si no, no tiene sentido el mensaje que siempre lanzamos a esta sociedad, que es un problema de toda la sociedad. Desde que estamos al frente de la Concejalía de Igualdad hemos buscado siempre el consenso y la implicación de todos vosotros y de cualquier persona que haya traído iniciativas y propuestas a esta concejalía. Tanto es así que recientemente hemos creado la Mesa por la Igualdad, en el que todos los grupos políticos están representados, así como agentes sociales y fuerzas de seguridad, que forman parte de la protección y asistencia en las víctimas. Muchas gracias. Bien, señor Rojas. Gracias. Un solo dato, y es que creo que en lo que llevamos de enero, es decir, todavía no hemos terminado un mes del año y creo que ya son 10 las mujeres que han fallecido. Es un dato bestial, es decir, en menos de un mes, 10 mujeres han fallecido. Yo creo que con solo ese dato... Eso es, no fallecido, asesinado. Yo creo que con ese dato nos debemos hacer eco de la necesidad de esta ley de protección y de este pacto de Estado. Manifestaba, por una parte, en primer lugar, en cuanto al partido andalucista, que estamos todos favorables, pero hablaba un poco de lo que es el tema de las denuncias, de lo que es las denuncias falsas. Entendemos que en esta ley, igual que en cualquier otra, puede haber gente que se aprovecha del sistema, porque, por ejemplo, y todos conocemos, hay gente que cobran el subsidio de desempleo y están trabajando. Y yo no he visto a nadie que se rasgue las vestiduras diciendo que por eso hay que quitar los subsidios de desempleo. En cambio, aquí, porque alguien se aproveche, hay gente que se rasga las vestiduras de que esto hay que quitarlo. Evidentemente, yo creo que un dato con el otro no lo podemos barajar porque no tiene ningún sentido. Desde el punto y coma, que ya digo, de menos de un mes hemos asistido a 10 mujeres asesinadas por violencia machista. En cuanto a las manifestaciones de UPyD, bueno, Ralf, yo es que en verdad no sé por dónde por dónde cogerlo. Y eso que solo te has quedado en lo que es la denominación de la violencia y la fiscalización de la ley. Sí, ahora veremos más, porque en tu comienzo mezcla precisamente uno de los grandes temas que se mezclan en los medios y en estos sectores, que es mezclar la violencia de género con la violencia doméstica. Y es que los dos tipos de violencia están tipificados y no son incompatibles. Y en cuanto a lo que hablas de la fiscalización, hombre, yo entiendo que a las víctimas de violencia de género, igual que por otras circunstancias, es obvio y es necesario que se le dé mayor puntuación dentro de una baremación, porque es una acción positiva frente a una situación verdaderamente dramática que está viviendo esa persona. Ahora, no creo yo que por simplemente que diga a esa persona es que yo soy víctima de violencia de género o tache una casilla, le den más. Debe presentar una sentencia o algo que lo acredite. Y si no es así, muy mal hecho, pero por el ayuntamiento. Es decir, eso no es culpa ni de la ley, ni del sistema, ni nada. Muy mal será hecho por el ayuntamiento. Porque, lógicamente, cuando tú tachas esa casilla, igual cuando tachas cualquier otra, tú tachas la casilla de cargas familiares, deberá acreditar que tiene esas cargas familiares. Si tacha la casilla de violencia de género, deberá acreditar esa condición. En definitiva, son dos ápices los que han manifestado, pero verdaderamente vemos como son dos ápices externos, circunstanciales. El foco del problema, y es la muerte de estas mujeres por este gravísimo problema, yo creo que es indiscutible. Y si es indiscutible, no podemos dar un paso para atrás. En todo caso, debemos dar pasos hacia adelante para avanzar en la erradicación de este grave problema que afecta a la sociedad andaluza y española. Señor Pis. Bien, seguimos. A ver, vuelvo a decir, es que a mí cuando se habla de la violencia de género,
siempre se habla, y solo casi en exclusividad, se habla de los asesinatos ocurridos hacia las mujeres. Obviamente, es decir, hay que proteger a las mujeres, pero es que la violencia de género no es solamente los asesinatos. Es decir, eso hay que perseguirlo, proteger, hacer lo que sea contra eso. Pero es que la violencia de género, como ya dije antes, es violencia psicológica. Me voy a quedar en la violencia psicológica. Oiga, ¿la violencia psicológica qué es? Y de hecho, aunque obviamente el punto más grave en cualquier tipo de violencia puede ser el asesinato, pero lo que es en porcentaje, digamos, de usar la violencia, la ley de violencia de género, el asesinato obviamente es el más pequeño. La violencia psicológica es mucho mayor. ¿Y qué es la violencia psicológica? ¿Eso es exclusivo de las mujeres? Bueno, y además le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Aquí en España es el segundo país de la Comunidad Europea con más divorcios. Lo miré antes, en 1916 se produjeron 102.000, es decir, de 10 matrimonios se casan, se divorcian 7. Y ¿saben qué? En aquellas parejas, en los divorcios, cuando es un hecho traumático para ambas partes. Y ninguna de las partes, un buen día se levanta por la mañana y le dice al otro, oye, cariño, por cierto, hoy he decidido divorciarme de ti. Eso no pasa. Es que eso no pasa. En los divorcios suelen ser meses o años de hechos traumáticos. Y seguramente se dirán cosas entre las parejas, tanto el hombre hacia la mujer o el mujer hacia el hombre, durante meses o años para llegar a ese hecho traumático que es el divorcio, donde lo que sufren son los niños. Con lo cual, ustedes ahora, lo que pasa es que ahora la legislación, nosotros metemos el factor cárcel en ese hecho ya traumático de por sí. Y ya, por ejemplo, otro dato que yo tengo de un comisario de Málaga. Y ya voy a meter la pata hacia el fondo, pero también es una realidad. También hay mujeres que pegan a los hombres. Cuando ponen los hombres las denuncias, ¿sabes lo que le dice la policía? ¿Sabes lo que suele decir la policía? Y mira, tú puedes poner una denuncia aquí en la comisaría, pero las denuncias funcionan de que si tú pones una denuncia, sea lo que sea, tenemos que llamar a la parte contraria, para que la otra parte contraria pueda decir lo que es, digamos, su versión de los hechos. Un hombre denuncia y si le pega a la mujer, llaman a la mujer solamente, aunque sea mentira, tiene que decir que el hombre la insulta. ¿Eso qué significa? Que el hombre, cuando la mujer pega al hombre, eso es violencia doméstica. Cuando el hombre insulta a la mujer, eso es violencia de género. Y por legislación, la violencia de género va por encima de la violencia doméstica. Eso significa que a lo mejor a ella le ponen una multa y él se va al calabozo. Eso no puede ser. Digamos, oiga, todas estas, y yo estoy de acuerdo, todas estas, cuando yo escucho las reuniones feministas, no vamos a dar ningún paso para atrás. Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de dar un paso para adelante e incorporar todas estas situaciones. Porque les digo, y ya acabo, ya que ustedes hablan tanto en contra de nuestro partido que está saliendo, ¿saben ustedes qué pasa? El tener esas visiones extremos, digamos, ni siquiera queremos hablar de esta problemática, le dan aires a estos nuevos partidos que son peligrosos, lo que piden es la derogación. Es decir, yo no defiendo la derogación, pero, oiga, mejora y adaptación a la realidad, sí. Pero esos pragmatismos, es que ustedes, todas estas personas y sus familiares que han sufrido algo injusto, luego al final, ¿a quién votan? Votan a estos que son un peligro más grande todavía, porque ellos lo que piden es la derogación. No, la derogación no, pero la mejora y la adaptación a la realidad sí. Aún así se lo voy a votar a favor. Bueno. Señora Guzmán y luego el señor González. Bueno, otra cosa no, pero valiente sí es el señor Ras. Ya no le voy a recomendar más, ni dentro de fuera del pleno, que se calle. Mejor siga hablando como está hablando y ya cada uno sabemos
dónde está nuestra posición, que usted hoy la ha dejado bastante clara, aunque vaya a votar a favor. Por lo que he escuchado de la concejala de Igualdad, en este caso, entiendo, si no me equivoco, que van a apoyar la moción. Entonces, la verdad es que me alegro de que van a ser capaces de criticar y rechazar desde aquí, desde un ayuntamiento, el que su grupo político se haya sentado a hablar y haya aceptado los votos de ese grupo político, porque ya dije que es uno de los puntos fundamentales que veo en la moción. Y son capaces de rechazar que se hayan sentado con un grupo que dice literalmente cosas como eliminación de la legislación basada en la ideología de género, quiero libertad contra ese feminismo que nos quiere oprimir. Desde luego, lo que no hay son mujeres liberales que se proclamen putas, brujas y bolleras. Esto está reservado para piojosas de ultraizquierda. Contra la violencia, tolerancia cero. ¿Siempre? No, hombre, no. Depende de quién sea violento. Las feminazis, psicópatas de género no cuentan. Me pregunto, sigo diciendo palabras literales, ¿por qué las vividoras feministas radicales transgénicas no se van a países musulmanes a defender los derechos de las mujeres? Por cierto, en España, lo he visto yo, hay locales que cobran la entrada a hombres y no a mujeres. Debe ser porque todos son violadores. Palabras literales de esa persona con la que se ha sentado a hablar el Partido Popular en Andalucía. Por tanto, el que se sitúen desde aquí, desde COI, el Partido Popular, en contra de ese acuerdo de su partido, pues nos parece muy bien. Porque además, para terminar, me gustaría dar 3 noticias. Una, los datos que da la moción, por ejemplo, que el 12,5% de las mujeres mayores de 16 han sufrido algún dato, no son reales. El dato real es la inmensa mayoría de las mujeres han sido o son alguna vez en su vida víctimas de violencia de género. En España también, no solo en Venezuela, en España también. Segunda noticia, según ese grupo con el que se ha sentado el Partido Popular, para que les facilite gobernar, las personas de esta corporación, de este pleno, según lo que hemos defendido hasta ahora, excepto RAL, que lo saco de esta definición, pues tenemos ideología de género, queremos oprimir, somos feminazis, psicópatas de género, somos feministas radicales transgénicas, todos y todas, excepto RAL. Y tercera noticia, que ya lo he dicho antes, no vamos a dar ni un paso atrás. Cada cual que se sitúe en ese conflicto social donde quiera. Y, por tanto, sí que vamos a apoyar esta moción. Con ese tipo de declaraciones no se sienta un partido demócrata a hablar. Esa debería de haber sido una línea roja. Tampoco se debe uno sentar con golpistas ni grupos que quieren dividir y aislar España, y ustedes se han sentado. ¿Vale? Señor González, tiene usted la palabra. Sí, gracias, alcalde. Mire, yo lo que sí me gustaría, por lo menos, aunque no se incluye dentro de la moción, es por lo menos, ya que estamos todos apoyando estas iniciativas, reforzar este rechazo a la eliminación, minorización de las medidas, que sabemos que este equipo de gobierno del Partido Popular está incrementando de cierta forma los medios, que se incrementen aún más, que vayamos un pasito más adelante, ¿no? Y eso, aunque no se haga a costa de la moción, sí que quería pronunciarme. Lo que sí también necesitamos es el tema de la violencia de género. Necesita mucho de elementos de medios y de elementos de control, porque a esas personas que van a cometer esas atrocidades, pues hay que controlarlas, o por lo menos las personas que estén en cierto riesgo. Y a mí me consta que no se pueden controlar porque no hay medios, es decir, que no hay suficientes medios a nivel económico, a nivel humano, a nivel tecnológico, para poder controlar a esas personas que están en riesgo extremo. Y más información y, sobre todo, no solo a efectos judiciales, porque quien toma las decisiones de imponer las órdenes, todos sabemos que son los jueces.
Las órdenes no las ponen las mujeres, las órdenes las ponen los jueces, con lo cual ese mensaje populista no vale. ¿Y por qué lo digo? Porque desde mi experiencia pequeña en este municipio puedo decir que las personas o las mujeres más perjudicadas son las que después, son las que más retiran la denuncia. Ese es el problema que nos estamos encontrando, ¿no? Por lo tanto, tendremos que establecer medios para poder dirigir la acción contra esas personas que evidentemente están cometiendo o van a cometer, adelantarnos, van a cometer esas barbaridades. Con lo cual, entendemos que la moción es importante y, sobre todo, no dejar de un lado que estas mociones necesitan un respaldo económico. Señora Santos. Gracias, alcalde. Pues yo reiterarme en que estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Nos mantenemos en lo que he dicho anteriormente. Vamos a mejorar la asistencia, la protección de las víctimas, la sensibilización y en la educación, en la formación de los profesionales que intervienen en todos estos procesos. Y me gustaría deciros unos datos que tenemos desde la concejalía en este ayuntamiento, que hemos atendido a 75, hasta diciembre del año pasado, 75 mujeres han sido atendidas con 5 adolescentes y 6 menores. Desde la concejalía no paramos de atender, hacer acompañamiento, apoyo y atención psicológica a todas las mujeres y a estos niños, a estos hijos de estas mujeres, y vamos a seguir haciéndolo. Y yo, es verdad que está muy bonito todo y está muy bien todo lo que podemos estar diciendo aquí, pero nosotros, yo como concejala de Igualdad de este ayuntamiento, lo que me parece muy importante es que el día a día vamos a seguir atendiendo a todas estas mujeres, darle toda la información y todo el apoyo necesario, y pienso y creo que es lo que tengo que hacer, independientemente de los colores políticos que decidan lo que tengan que decidir. Y yo me voy a quedar con eso y eso es lo que quiero transmitir. Gracias. Señor Rojas, su turno para cerrar el debate de esa moción. Gracias. Bueno, pues empezando por el final, agradecemos también ese dato de saber que son 75 mujeres, 5 adolescentes y 6 menores los que en el municipio han sido atendidos, que da también pruebas de esta situación. Evidentemente no dudamos desde que la concejalía hará todo lo posible para ello, pero sí que es verdad que por eso también planteamos esta moción, que se podrá seguir haciendo siempre y cuando tengamos los parámetros para ello. Y lo preocupante es este marco que algunos propugnan, que quiere acabar con estos parámetros que permitan esa asistencia cercana a las mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a asistencia, no dudamos, sí que también pediríamos que otro de los pasos fundamentales para erradicar la violencia machista es la educación y la formación, y que en eso este ayuntamiento debe seguir reforzando los esfuerzos, porque es la principal base en la que debemos de actuar para que esto desaparezca. Precisamente esa falta de formación y educación pues muchas veces da lugar a esta situación que estamos viendo. Continuando con las intervenciones, pues bueno, completamente de acuerdo con lo que manifestaba el portavoz del PA, de que las órdenes de protección no las ponen las mujeres, sino las ponen los jueces, y por tanto, cuando la pone un juez, detrás hay un contenido, evidentemente, y no estamos hablando de meros datos publicados por una asociación o un colectivo sin trascendencia. Por otra parte, Ralf, yo no sé qué decirte. Yo te diría, si las compañeras decían que te callara, por algo sería. Otra cosa no puedo decirte. Aunque por otra parte, bueno, veo factible, veo loable que tú piensas eso, que lo manifiestes, porque así, bueno, pues también todo lo demás y la ciudadanía, aquellos que nos ven, pues pueden apreciar que estos postulados que vemos en los medios y tal, pues no están tan lejanos. También tenemos aquí cercanos algunos postulados de este estilo. Y sin más, yo con lo que me quedo fundamentalmente con ese dato que daba antes, 10 mujeres en menos de un mes.
Me parece un dato lo suficientemente grave para que ese pacto de Estado, que además entendíamos que de momento en que se había alcanzado un pacto de Estado era un tema que ya suponía una línea roja y que de ahí no nos íbamos a mover, y ahora nos vemos otra vez en esta circunstancia, la verdad es que es algo paradójico, pero entendemos que este dato nos debe llevar primero a reforzar ese compromiso contra la violencia machista y a no dar ni un paso atrás en esta lucha. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad. Gracias. La siguiente moción está presentada por el Grupo Municipal Andalucista con el número de registro de entrada 35. Su título es Registro de Morosos y su portavoz tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Bueno, voy a pasar a leer la moción y después haremos una pequeña exégesis de todo. Como Grupo Municipal Andalucista de Coín, a raíz de vaivenes del famoso decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, nos ha llegado un aluvión, si cabe mayor, al ya conocido sobre la problemática de los y las insolventes profesionales en nuestro municipio, que está produciendo una situación de inseguridad que hay que atajar. En Coín hay numerosos vecinos y vecinas que cuentan con unos ingresos limitados, en algunas ocasiones personas mayores que tienen la pensión justa para subsistir, pero tienen más de una vivienda, y en otro caso pueden ser personas de mediana edad o jóvenes que han heredado una vivienda y están pagando un piso con hipoteca u otra circunstancia similar. Pues en muchas ocasiones estas personas deciden poner en circulación su vivienda vacía dentro del mercado de alquiler, lo que supondría mayor oferta, una bajada de precios al contar en el mercado con más inmuebles para poder alquilar. Es evidente y notorio que existe un número no tan reducido de personas que están haciendo del vivir a costa de los demás su forma de vida y son expertos en el impago de los alquileres de forma sistemática, haciendo la situación de este vecino o vecina que alquila aún más asfixiante si cabe, y teniendo incluso que abonarle la luz para no incurrir en responsabilidades de diversa índole encima. Es por ello que este Grupo Municipal Andalucista propone no la creación, sino el estudio, ya que se dice aquí había una errata en la moción, el estudio de la creación de un listado reservado de morosos. Esta parte adjunta los requisitos necesarios para la creación de dicho listado, haciendo nuestros deberes, como alguna vez se nos ha dicho, que ya existen en ciudades como Vitoria del País Vasco, entre otras. Entendemos que cumpliendo los requisitos legales y la Ley Orgánica de Protección de Datos es una herramienta muy útil, pues se puede consultar solo y exclusivamente quien demuestre un interés legítimo y que va a alquilar a una persona concreta, y si no aparece en el listado se le puede comunicar. Y efectiva, es una herramienta efectiva para no propiciar la especulación, subida del alquiler por ese riesgo de la morosidad y, sobre todo, a efectos de seguridad jurídica de todo coíno o coína que pretende alquilar de una forma más segura dicho inmueble. La propuesta puede incluir una tasa, por ejemplo, si la consulta la realiza de forma masiva una entidad bancaria, en su caso, para sufragar los documentos, el coste del tiempo del personal de dicha consulta o la inscripción del sujeto en cuestión. Ni que decir tiene que existen mecanismos que establece la propia legislación para que el deudor, que sabe que va a ser incluido, tenga un tiempo prudencial para abonar la deuda corriente y así no llegar a figurar en dicho listado, con lo cual supondría otra herramienta para que los acreedores pudieran cobrar sus créditos. Por lo expuesto, lo que se propone a ser aprobado por el Pleno es el estudio para la creación del listado de morosos o registro de solvencia patrimonial y de créditos. Bueno, tenemos conocimiento y seguro que los miembros de la corporación de que existe la problemática de que muchas personas, pues cuando alquilan su vivienda, pues muchos no pagan, ¿no? Es decir, no pagan. Como decimos, esta moción lo que se propone ya existe en otros municipios, no es una competencia propia del ayuntamiento. Este concejal que habla ha estado reunido con el área de la secretaría estudiando el asunto y se nos comunica que hay que estudiarlo detenidamente, de que no es una cuestión baladí, pero sí que entendemos que sería muy agradecido por lo que son las personas que poseen esos inmuebles,
dado que cada día se enfrentan a esa inseguridad. Estamos hablando de que si una persona deja de pagar ese alquiler, hay que mantener la luz, si no ha cambiado ese recibo en nombre de ese inquilino, hay que pagarle el agua, es decir, todo el coste hasta ese desahucio, posible o no, pues lo va a sufragar la persona que quizá tenga unos ingresos limitados y que por eso pone esa segunda vivienda en alquiler. Este procedimiento puede tardar entre 6, 8 meses, un año, y eso sin tener en cuenta que ese inquilino o inquilina puede optar a ese turno de oficio por ser insolvente profesional, oponerse, es decir, un despropósito para la persona que alquila. Existen unos requisitos legales que esta parte ha investigado y que lo hemos depuesto en el anexo que incluimos con la moción. Es decir, no se puede incluir deudas que no sean vencidas, líquidas y exigibles, no se pueden incluir deudas que hayan pasado más de 6 años, no se puede consultar el registro sin la autorización de ese que va a arrendar, de ese arrendatario. Es decir, hay una serie de seguridades jurídicas y esto, como decimos veladamente en la moción, no supone una sobrecarga de trabajo para el ayuntamiento porque, tal como se hace en el ayuntamiento, por ejemplo, de Vitoria, se le da un pliego, la persona se va, cumplimenta todos los caracteres de ese pliego, aporta la documentación y, si cumple los requisitos, pues se remite el requerimiento al presunto deudor. Bueno, presunto ya no, porque ya hay documentos acreditativos y firmes, y ese deudor tiene la opción de ir pagando y no incluirse en el registro moroso, para lo cual tiene 30 días, o decidir no hacer nada se incluirá en ese registro. Nadie puede consultar todo el listado, solamente la persona que va a alquilar, con una autorización de que se consulte. Por tanto, ello redunda, como decimos, en la seguridad jurídica. Lo que se pide a priori es el estudio, no es que se haga directamente, y entendemos que sería una cuestión muy interesante para, como decimos, no se sobrevaloren los precios del alquiler, hay una mayor oferta, porque hay una mayor seguridad jurídica y, por tanto, entendemos que es una cosa interesante que nos han propuesto los ciudadanos, que no viene de nuestro grupo, sino nos han propuesto los ciudadanos, y entendemos muy interesante. Por eso pedimos el apoyo. Gracias. Señora Macías. Sí, nuestro voto va a ser en contra por dos motivos claros. Primero, porque seguimos dudando mucho de que esta propuesta sea legal, porque entendemos que un ayuntamiento, en todo caso, podría crear una lista de morosos y morosas cuando lo que se alquilen sean viviendas públicas. Pero ¿qué hace una administración creando y manejando una lista de impagos de gestiones privadas? Pero es que por encima de eso, aunque hubiera una posibilidad legal, el hecho de que una persona que vaya a alquilar su piso se pueda acercar al ayuntamiento, que es un organismo público, para ver si alguien es moroso o no, pues nos parece poco ético. Aún así, he intentado informarme un poco del tema y lo que sí que encuentro, por ejemplo, son iniciativas privadas, una de ellas llamada FIN, Fichero de Inquilinos Morosos, que es una base de datos creada a partir de incidencias informadas por profesionales inmobiliarios, propietarios particulares y sentencias judiciales. Y hay varios ficheros más de diferentes entidades que suelen ser sociedades anónimas o limitadas, como la RAI, el Registro de Afectaciones Impagadas y ASNEF. Por ejemplo, en la web del Ayuntamiento de Vitoria, por lo que yo he podido encontrar, explica cómo funcionan los ficheros de morosos, pero te redirigen a los principales listados de morosos existentes a nivel nacional, que son principalmente los que he mencionado, no lo crea el... Entonces, lo único que tiene Vitoria es la página web del Ayuntamiento con un enlace a las principales entidades privadas encargadas de elaborar listados de morosos, pero como Ayuntamiento de Vitoria no lo elabora. Que ahora me saque, que no me llega a quedar claro que si es legal o no, pero bueno, para mi simple conocimiento, porque independientemente de eso vamos a votar en contra, porque no creemos que un ayuntamiento tenga que hacer una lista de morosos de negocios o gestiones que se hacen a nivel privado. Señor Rojas. Bueno, nosotros en primer lugar somos conscientes y es verdad que es un problema el de la morosidad. En cuanto que efectivamente, y además por la idiosincrasia de nuestro municipio, muchas veces hay familias que alquilan su vivienda pues para tener unos ingresos extras, y es verdad que al final lo que empieza siendo unos ingresos extras termina siendo otra carga más para la familia, y eso es verdad que es un problema
que es actual y que hay que resolver. Ahora, después, en cuanto al encaje concreto de la propuesta de la moción, lo vemos complicado jurídicamente y jurídicamente, incluso aunque algún encaje tuviera, también de manera práctica, porque si, como se ha planteado, necesita para poderlo incluir, aunque tenga el consentimiento previo del posible inquilino, claro, si no te da el consentimiento no estamos hablando de nada, y si te lo da y después para ceder, no lo vemos. Realmente es que es muy difícil de que eso tenga un desarrollo práctico, que es una situación complicada, completamente de acuerdo, pero la solución tal cual me parece a mí que no. Señor Pir. Sí, yo también lo veo de un encaje bastante complicado y, de hecho, lo vamos a votar en contra. Básicamente, en primer lugar, no creo que sea la tarea del ayuntamiento hacer esa función, pero en segundo lugar, lo veo también muy difícil de ser eficaz. Es decir, yo creo que tampoco tenemos que cargarnos de trabajo porque, vamos a ver, este fichero, si vamos a partir de la base o la teoría de que esto se lleve para adelante. Ese fichero no existe. Es decir, los morosos no están en esa lista. Entonces, tú no te vas a inscribir. Y si tú vas a pedirle referencia a persona X y no está en esa lista, que en el 99% no va a estar en la lista, eso significa que no es moroso o que no se ha inscrito. Será ambas partes. Con lo cual, yo creo que ni el ayuntamiento tiene la capacidad ni la función de hacer ese tipo de trabajo. Mi voto va a ser en contra. Gracias. Bien, dado que faltan 2 minutos para las 12, hacemos un receso. Queda pendiente la intervención del portavoz del Grupo Popular y las siguientes intervenciones. ¿Vale? Volvemos en 5 minutos. Bien, pues después del minuto de silencio reanudamos el pleno con la intervención del portavoz del Grupo Popular. Señor Santos, ¿tiene usted la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros también pensamos como los demás grupos de la oposición al respecto de la dificultad de aplicación práctica de esta moción, y después también tenemos dudas a nivel legal hasta qué punto podríamos llegar o no. Es verdad que lo que ya comentaba el portavoz del Partido Andalucista al respecto de que siempre tendríamos que tener una autorización por parte del que va a arrendar, ¿no? O sea, del que va a alquilar, de si se puede consultar o no ese registro, salvaría muchos de los obstáculos, pero bueno, yo creo que también hay muchos más que los vemos bastante complicados de solventar. Es cierto que el tema del alquiler, y en concreto en España, es algo que no termina de arrancar como en otros países europeos, y estamos convencidos que es problema de la ley, puesto que los procedimientos de desahucio en España son muy lentos, y también es lógico que la persona que tenga una vivienda vacía y que evidentemente no disponga de recursos suficientes como para, de sobra, ¿no?, como para poder arriesgarse a que alquilen esa vivienda, le dejen a deber esas cuotas del alquiler, y después incluso tengan que seguir pagando los suministros, que eso es otra cosa que la verdad que nosotros sinceramente no lo entendemos, y esos procedimientos puedan alargarse tanto tiempo, llegando incluso a buscar la ruina al propio propietario de ese inmueble, pues provoca que haya muchos inmuebles en España en general, incluso en Coín, que estén vacíos, y que es simplemente porque los propietarios no se atrevan a alquilar esas viviendas. Y yo creo que cualquier persona que hayamos tenido un inmueble en esa situación, pues no lo hemos pensado muy mucho y hemos intentado elegir sin datos, ¿no?, porque realmente se elige sin datos, simplemente con apreciaciones, si esa persona que viene a alquilarte tu vivienda pues es idónea o no, o si te va a pagar el primer mes la fianza y al tercer mes te va a dejar de pagar y te vas a tirar durante muchos meses sin disponer de tu vivienda, y encima con una deuda bastante cuantiosa, y en muchos de los casos también encontrarte con una vivienda en la que te la dejan en muy mal estado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la manera de solventar esto es más a nivel judicial, que se acelere el tema de los desahucios, y en cuanto al tema del registro de morosos, algo que ya os digo que ni vemos la aplicación práctica que pueda servir para algo, y también vemos bastantes problemas a nivel legal para llevarla a cabo. Por lo tanto, desde el Grupo Popular vamos a votar en contra. Bien, el señor González. Sí.
Bueno, pues es una pena que no vean la idea que presentamos. En este caso, voy a ir contestando cada uno. Izquierda Unida ha manifestado que es poco ético. Entendemos que esto no es una cuestión ya ni de ética ni de moral, es una cuestión de que existen personas que prácticamente se dedican a la morosidad. Y no decimos de perseguir la morosidad, decimos de informar a las personas que tienen toda la buena fe en alquilar sus viviendas según segundos inmuebles, que tengan una seguridad jurídica. Que sí que es cierto que existen otros registros como la ANEL, el RAI, pero son registros privados que entre comillas no se puede garantizar que sea ecuánime. Sí se puede garantizar que es ecuánime un ayuntamiento. Es por eso que entendemos. Cuando hemos investigado este asunto, el Ayuntamiento de Vitoria tiene su registro y te manda otro registro por si te quieres informar más. Nosotros sí que le vemos la utilidad pública. El tema es que implica una acción de la ciudadanía, de traer documentos, de acreditar, y por eso lo entendíamos también para presentarlo como no supone un coste, no siendo una competencia, como decimos, exclusiva de los ayuntamientos. La competencia en materia de arrendamiento es del Estado, con la Ley de Arrendamiento Urbano, que hasta que no se reforme pues tenemos esas problemáticas. De hecho, antes de ayer se hizo un decreto y lo han tumbado en el Congreso Podemos porque no cogía sus consideraciones, cosa que es histórica porque nunca ha pasado. El registro no es público, lo que se propone no es un registro público, sino que necesita, como decimos, hemos dicho, y ha dicho por la parte del PP, necesita autorización. La aplicación práctica es lógica. Aquella persona que va a hacer un arrendamiento y le dice a su futuro inquilino, oye, que voy a consultar en las bases de datos, ayuntamiento ya aprovecha para poner en las bases de datos de registro de morosos si estás como moroso y no te firma, eso es un síntoma prácticamente claro de que esa persona o tiene algo que esconder o algo pasa, con lo cual el efecto práctico es claro. Efecto práctico claro. En el caso de existir esa persona con el registro que se propone, el estudio, no la creación directa, por eso no entendemos esta negativa de todos los grupos. En el caso de existir a esa persona como moroso, ya es uno el que decide, o sea, esa persona que alquila es el que decide si va a alquilar a esa persona que no paga y que está acreditado que no cumple sus obligaciones. Las personas que se van a inscribir en el registro público tienen otra doble función, que ya lo he dicho antes, que es que si no quiere ser incluido en ese registro, se puede ir poniendo al día y ya está. Si se va poniendo al día, con lo cual facilita el que pague. Con lo cual la utilidad práctica entendemos que queda acreditada totalmente, ¿no? Por todo ello entendemos que es una función que deberíamos al menos estudiar, ya que no supone un gran sobrecoste, y es por ello que vamos a defenderla, porque lo que se pide es el estudio, no se pide directamente lo que es la creación del listado. Gracias. ¿Alguna intervención más, señora Macías? Simplemente decir que con lo de pedir el permiso a la persona afectada, si se puede consultar o no, si está en el registro, es que tampoco se salva mucho la intimidad ni el problema de la protección, como bien han dicho, puesto que si no está, lo va a permitir sin problema, pero si dice que no lo permite que se consulte, se va a hacer una asociación de ideas con que el motivo es que aparece en ese registro y a lo mejor no es que aparezca, a lo mejor es simplemente que no está de acuerdo con ese registro, entonces ahí estamos atacando un poco la protección de la persona. Y como se ha dicho, si se tiene un contrato legal, que muchos arrendatarios no lo tienen, hay otros cauces para solventar el problema como son los legales. Nuestro voto sigue siendo en contra. ¿Alguna intervención más? Ninguna intervención. Señor González, ¿quiere usted intervenir? Pues sí, no, simplemente decir que, bueno, que entendíamos que es como digo, reitero ya muy sencillamente, que era un estudio para la creación de este listado. Es incomprensible que esta problemática no la entendáis y como grupos políticos, y entiendo que seguiremos apostando por las ideas que redunden en una seguridad jurídica a los ciudadanos de Coín. Gracias. Bien, ¿voto a favor de la moción? ¿En contra? A favor el Grupo Andalucista, en contra todos los demás. Gracias.
Bien, pasamos al turno de ruegos y preguntas. No quedó pendiente ninguna de la vez anterior. El pleno anterior comenzó la señora Huera, por lo tanto, en esta ocasión comienza el señor Pir. ¿No tiene ninguna pregunta? Señor González, sí. Bueno, tengo una pregunta que a raíz de otro aluvión es del tema de Unicaja. No sé si se han hecho algunas gestiones más porque el problema se va acrecentando y no sé cómo se aprobó una moción para que el señor alcalde pues hiciera las gestiones. No sé si se ha hecho alguna gestión desde aquella fecha. Se refiere al cierre de la sucursal de Unicaja. Efectivamente, como ya les comenté en su momento, yo le remití una carta al presidente de Unicaja poniéndole de manifiesto, bueno, pues nuestra contrariedad por el hecho de haberse cerrado la oficina. Ellos me contestaron, de hecho vino a verme la directora de la única sucursal que ha quedado, diciéndome que era una política de estrategia de expansión y tal, que no consideramos oportuno mantener esa sucursal abierta, que iban a reforzar tanto la atención de personal como de cajeros exteriores automáticos para que los ciudadanos pudieran verse atendidos, que cada vez más la banca va orientado hacia los temas vía Internet o cajeros exteriores, y que en principio, en fin, era una decisión que habían tomado, que era firme y que no iban a dar marcha atrás. Lo que yo le transmito a usted, señor alcalde, es que como la problemática se ha acrecentado, el malestar de los vecinos, como se le autorizó por esa moción que pudiera hacer gestiones, pues si tiene posibilidad de llamar o un correo electrónico o un medio rápido, contactar con esos responsables de Unicaja porque lo vuelva a hacer. Por lo menos yo le traslado lo que me dicen los vecinos. Después tenemos Sí, no hace bien en trasladar, pero vamos, quiero decirle que nuestras posibilidades de poder convencer a una entidad de que reabra una oficina que ya ha decidido cerrar, bueno, yo por hablar, ya ves, hablar estamos hablando todos los días con todo el mundo. Yo vuelvo a contactar con ellos y le traslado nuevamente pues, la petición plenaria, que se hace eco del malestar de muchos ciudadanos y que reconsideren su decisión. Pero convenga usted conmigo que el éxito de esa gestión no va a ser nula. Pero bueno, yo la vuelvo a llevar a cabo, Gracias. Pues después tengo otro más y ya el último es al final del Camino de los Llanos, ya casi llegando a la rampa para coger lo que es la carretera de lo que es la autovía, bueno, el puente de los Llanos. Hay unos socavones importantes allí, rogamos que se tapen. No sé si me ha entendido dónde están. Justo al terminar el Camino de los Llanos, si subimos por la cuesta de los Almendrillos, antes de llegar a lo que es el puente de la autovía o la vía rápida esa. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. Efectivamente, justo donde usted está diciendo, pues existe una gran cantidad de baches, ¿no? Es el final del trayecto del camino, el Camino de los Llanos. Pero sí que me gustaría decirle que este camino, al igual que otros, pues está en trámite de una subvención que se pidió a la Junta de Andalucía, a la cual todavía no nos han contestado. Entonces, no cabe la menor duda que hay que repararlo, pero sí que estamos entre el intervalo de si acometemos la obra o no la acometemos, si nos van a dar la subvención, nos vamos a gastar el dinero ahí para que no gastemos donde no debemos. Esa es la posición en la que se encuentra ahora mismo este ayuntamiento y la concejalía, que con los técnicos pues lo está mirando. Si no hay pronto una respuesta por parte de la Administración a la cual se le ha pedido la subvención, pues pasaremos a actuar y a repararlo, ¿vale? Muchas gracias. Señora Arjona, señora Macías. Preguntar si ha habido alguna denuncia del Seprona por no depurar las aguas. Sí, ha habido una denuncia del Seprona a través de la Fiscalía, en la que estamos siendo investigados el alcalde y el concejal del periodo 2003 a 2007, el alcalde y el concejal del periodo legislatura 2007-2011 y el alcalde y el concejal de Medio Ambiente 2011-2019. Y los hechos se circunscriben a algo que van a entender perfectamente, que es que por qué no estamos depurando nuestras aguas. Y la respuesta ustedes las conocen de sobra. No estamos depurando nuestras aguas porque no tenemos depuradoras. Pero es cierto que hay una diligencia abierta.
Vale. Y nos solicitan algunas personas, si es posible, ya que se está arreglando la carretera de Mijas, donde aparcan, bueno, desde donde aparcan los coches enfrente de los Montecillos, si se podría ampliar el carril bici hasta la entrada del camino Teresa de Calcuta, ya que creemos que hay anchura suficiente para hacerlo. Y luego, que se aprobó hace tiempo una moción relativa... ¿Pero hay una respuesta para esto, para esta cuestión, señor Santos? Sí, desde la entrada superior de la urbanización de Miravalle hacia arriba es de la Diputación Provincial de Málaga, una carretera de la Diputación Provincial de Málaga. Por lo tanto, de hecho, en la obra que va a realizar el Ayuntamiento llegamos a esta entrada superior de Miravalle. Por eso no continuamos con el carril bici hacia arriba. Nosotros en su día se lo comentamos a la Diputación Provincial de Málaga de que adecentara aquella zona, pero bueno, evidentemente no se ha llevado a efecto. Pero como digo, nuestro proyecto, el del que va a hacer el Ayuntamiento de Coín, llega hasta la entrada superior porque es donde tenemos competencia, que es travesía urbana. A partir de ahí es carretera la titularidad en la Diputación Provincial de Málaga. De hecho, se aprobó una moción en el pleno pasado, a instancia del Grupo Socialista, en el que se nos pedía que habláramos con la Diputación para que bueno, continuara con esa misma y se le ha trasladado a la Diputación. Y bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad. Y por último, se aprobó hace tiempo una moción del Partido Andalucista relativa a las autocaravanas. Preguntar qué se ha hecho desde entonces en ese sentido o cómo va la cosa. Sí, señor Ortega. Puedo contestar. Buenas tardes ya a todos. Estamos redactando un proyecto de un aparcamiento de autocaravana en una zona del municipio que no me aventuro a adelantaros porque estamos viendo todavía las posibilidades de futuro de ese aparcamiento. Nos hemos reunido con colectivos, podríamos decir, usuarios de caravanas de nuestro municipio para pedirles consejos sobre el lugar y sobre las condiciones en las que se vayan a instalar allí las caravanas, y en ese momento estamos, ¿no? Estamos viendo las posibilidades. Si en breves días vemos que avanzamos, pues también le mantendremos informado, porque ya que ha preguntado sobre lo mismo, pues estaríamos encantados de atenderle. Nada más, señora Macías. Señora Guzmán. Sí. Hemos podido ver frente a la antigua estación un charco de agua que lleva bastante tiempo, cosa que no se explica por la lluvia, porque no ha llovido. Entonces preguntamos si es que hay o si tienen conocimiento de una avería en la red en aquella zona. Varias personas nos piden que transmitamos el que se replantee la utilización de los camellos en la cabalgata de los Reyes Magos, considerando que puede resultar más barato las carrozas, que no se utilizarían los animales para eso y que a los niños y niñas les gusta igualmente lo que se ha hecho hasta ahora, que es lo de la carroza. Y por último, rogar que en cada pleno se haga el minuto de silencio, porque todos los meses hay asesinatos machistas, por no decir toda la semana, para que la ciudadanía visibilice la gravedad del asunto. Es algo que iniciaron ya los colectivos por la igualdad de Coín, pero la convocatoria no tenía mucho éxito, aunque bien es verdad que algunos grupos políticos, incluido el equipo de gobierno, siempre estaba presente en esas convocatorias. Señora Puertas, señora Vargas. Buenas tardes ya a todos y a todas. Yo os ruego que a ver si podía ser posible poner un banco para sentarse en la calle Matadero, porque algunas vecinas son mayores y me la pedido que si había posibilidades, que si hay posibilidades para que se pusiera. En la plaza de Matadero, ¿no? Porque en la calle. En la calle. Ah, porque en la plaza me suena a mí que hay. Eso dos, es, sí, eso pero en la calle hay un acerado que está ancho, pero no sé si es posible. Okay. Lo tendría que ver los técnicos. Muy bien, lo vemos, Juan Carlos, señor Santos, lo vemos y cuente con ello. Señor Rojas. En lugar, un ruego. El día de Nochevieja me mandaron una imagen de la puerta de la oficina de turismo, en la que decía que estaba cerrado ese lunes 31 de diciembre y el martes 1 de enero. El día 1 de enero lo vemos lógico, pero el 31 de diciembre además era día diario y es uno de los días que más gente acuden a nuestro municipio para visitarlo, y las puertas se encontraban cerradas pues para poder dar información turística. Por tanto, yo ruego que ante citas o días tan señalados como este, pues que la oficina permanezca abierta.
Por otra parte, otro ruego, en la calle Rodrigo de Triana tiene 3 farolas y la farola central no tiene luz, está apagada, y la verdad que con 3 farolas y una sin luz se ve muy poco, que se actúe sobre la misma. Y por último, una pregunta en relación a un ruego que ya hice de el acerado en la calle San Blas, que había una parte que ese acerado se cortaba por un tapiado particular. Preguntar si se ha hecho alguna gestión pues para la continuación de ese acerado. Señor Santos, ¿ha hecho alguna gestión en referencia a eso? No. Lo vemos, lo estudiamos, le contestamos en el próximo pleno. Señora Agüera. Gracias, alcalde, y buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, bueno, como no podía ser de otra manera, felicitar a Alberto, lo he hecho antes personalmente, pero lo hago públicamente, y desearle que su paso por la corporación pues sea fructífero. Yo voy a hacer un ruego, y el ruego viene a colección de que, bueno, el mes de febrero lo tenemos ya en puerta. El mes de febrero celebramos el Día de Andalucía, se hacen las condecoraciones con la medalla de la ciudad de Coín. Y bueno, y rogarle al equipo de gobierno que una moción que presenté precisamente yo el año pasado con respecto a que se condecorara un colectivo, se tuviera en cuenta, como se me dijo, se dio, bueno, pues testimonio como una parte de compromiso que se iba a llevar a cabo en próximos años, y entonces no quiero que se le pase por alto al equipo de gobierno de que una de las propuestas que traíamos el Grupo Municipal Socialista era que se condecorara a la peña malaguista del Guadalhorce Juanmi, para recordárselo, y si es posible, pues que así sea. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y la intención de este equipo de gobierno era, bueno, pues trasladarles a ustedes, tan pronto como lo tuviéramos definido, las propuestas para el Día de Andalucía con carácter previo a la comisión informativa, que siempre suele ser en la comisión informativa. Por lo tanto, tendremos en cuenta esa petición que usted ya hizo, más otras que se han hecho, y con carácter previo a la comisión informativa y con la debida antelación le daremos traslado de las posibles propuestas con el fin de que entre todos seamos capaces de alcanzar las medallas que se han de otorgar el día 28 de febrero. Pues bien, no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.